Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 36. Lucas 2, 36. Dice la palabra: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Señor, te damos gracias, hoy damos el honor y la gloria, Señor, a ti. Permítenos, Padre eterno, hoy acercarnos a tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos hables. Hoy te reconocemos a ti, Dios de la gloria, en nuestros caminos. Háblanos, Señor, y edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos aquí en Lucas 2:36. Dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Encontramos esta historia acá, breve, una referencia mejor, de esta mujer que la Biblia la reconoce como profetisa, hija de Fanuel, la profetisa Ana. Me llama la atención que ella estaba en el templo por los días en los que nuestro Señor Jesús llegó al mundo, se encarnó y nació, ¿sí? Y ella tuvo un rol bien interesante en los evangelios, porque junto con Simeón fueron dos de las personas que cerraron una temporada en la que en el Antiguo Testamento debían esperar al Redentor, ¿sí? Después de ellos ya no debían esperarlo, ya lo tenían entre ellos. La generación esta que vivió en los tiempos de Cristo, en los tiempos de nuestro Señor Jesús, pues no tuvo que esperarlo, sino que lo tenía allí, estaba allí el Redentor entre ellos. El apóstol Juan dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, ¿sí? Vimos y anduvo entre nosotros. Es bien bonito como el apóstol Juan se refiere a Jesucristo estando en la carne, estando entre ellos. Vamos a leerlo brevemente. Y vimos su gloria en el Evangelio según San Juan, creo. Me parece importante referenciarlo. Sí, está en Juan 1:14, de hecho. Está escribiendo el apóstol Juan y dice: y aquel verbo fue hecho carne, versículo 14, Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Mire esta situación. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso es que lo veían calmando tormentas, sanando enfermos, resucitando muertos, enseñando cosas muy novedosas, frescas para la gente. El despliegue terrenal de la gloria de Dios en Cristo fue muy, muy fuerte, tan fuerte que conmocionó la época en la que vivió, ¿sí? Entonces, esa generación le tocó, ¿qué cosa? Ver a Cristo entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, a la generación que cierra Ana y Simeón le tocó esperarlo. Y a nosotros nos toca creer que vino y creer que va a volver. ¿Sí? Creer que va a volver. Entonces, ese momento en el que termina esa temporada en la que esperaron al Redentor, se cierra con Ana y Simeón. Con ellos se cierra. Es una generación de viejitos que llegó a su edad avanzada y que ambos vieron a Jesús y creyeron que Él era el Hijo de Dios, el Redentor, el Mesías, y Él todavía no había hecho ningún despliegue de poder. Pues, lógicamente, más allá de que nació virginalmente, pero eso no era necesariamente vox populi, es decir, no se conocía por todos. Entonces,
Esto nos indica varias cosas. Lo primero es que esta generación, o sea, la generación antes de Cristo, se iba a salvar por esperar al Redentor. Y esperaban que viniera un Redentor, porque sabían esa circunstancia complicada en la que estaban ellos como seres humanos, que estaban en enemistad con Dios, y el Redentor iba a reconciliar. Por eso Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Mire, qué interesante. Yo sé que mi Redentor, a ver si lo encuentro, sí, en Job 19:25, mire qué interesante, como el Job está hablando de alguien que no ha venido. Mucha atención a esto, ¿sí? Es decir, todos los personajes del Antiguo Testamento esperaban que el Redentor viniera. Esos personajes de los últimos fueron Simeón y Ana, que estamos viendo aquí en el versículo que citamos en Lucas. Y luego nosotros ya tenemos en la historia ya que el Redentor ya vino y debemos esperarlo. Esa es la fe, fundamentalmente. ¿Sí? Es decir, la fe no puede estar puesta en cualquier cosa, debe estar puesta en algo, ¿estamos de acuerdo? En el caso de la generación, antes de que Cristo viniera, las generaciones esperaban que su Redentor viniera. Tanto es así que Job, que es uno de los libros más antiguos, dicen que es el libro más antiguo de la Biblia, ¿sí? Ya estaba mencionando que iba a venir un Redentor y lo estaba esperando y sabía cuál era su rol. Note esto, Job 19:25, yo sé, dice Job, que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, que iba a resucitar. Mire estas cosas, por eso es que la Biblia es algo tan interesante y bonito, porque el Antiguo Testamento da referencia del Nuevo, de lo que sucedió en el Nuevo, y el Nuevo del Antiguo. Es bien bonito esas complementos y referencias. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel. Mire, o sea, ¿qué significa después de deshecha esta mi piel? ¿Qué significa? Que seamos desnudados del cuerpo, ¿cierto? Que quedemos en nuestra alma. Eso es lo que significa, que nuestro cuerpo se deshaga porque no puedes tener más vida. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mira el rol del Redentor. El rol del Redentor hace eso, que nosotros podamos volver al Padre y verlo, a nuestro Dios, por nosotros mismos, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Será que Job a qué se está refiriendo Job? A un Redentor prometido, ¿estamos de acuerdo? Ahora, esta generación, todos ellos creyeron en eso. ¿Por qué les menciono esto? Porque la fe tiene que estar bien puesta en esperanzas y profecías correctas, muy importante. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Escritura, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Eso está en Pedro, en una de sus cartas. Debe estar bien puesta nuestras esperanzas, nuestra fe debe estar bien puesta correctamente en profecía, y debe estar bien puesta en las esperanzas que tenemos, correctas esperanzas. Entonces, eso, porque no es cualquier fe la que salva al hombre, ¿sí? Es una fe que el Señor demanda. Y entonces, en el caso de Ana y Simeón, fueron esa generación que le tocó esperar a Cristo durante toda su vida, servir de acuerdo a su generación y a sus posibilidades, y ver a Cristo nacer y declarar sobre él el cumplimiento de las profecías, Simeón y Ana. Y murieron. Estas dos personas vivieron toda su vida para ver ese momento. ¿Sí? Pero lo que llama la atención de Ana es que dice aquí que era de edad muy avanzada y hacía 84 años ya había quedado viuda. ¿Sí? Eso significa que quedó viuda muy joven. ¿Sí? Mire qué dice ahí, dice, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea, esta mujer alcanzó a vivir 7 años con su marido y su marido falleció. ¿A qué edad probablemente quedó esta mujer viuda? Podemos pensar que por los 25 años puede ser,
o por los 29 años, ¿sí? Para que más o menos llegue casi para que esté después de esos 84 años, más o menos entonces estaría por el orden de los 100, ciento y pico, poquito más y poquito menos. Más que definir eso, porque la Biblia no es generosa en detalles en ese sentido, lo importante es ver lo que pasó con su vida después de que su marido fallece. Y es que la dedica completamente a esperar que venga. Y fue una de esas privilegiadas personas, dos, que les tocó ver que en su generación vino el Redentor. ¿Qué tal eso? Eso es muy especial porque le tocó coincidir con un momento decisivo profético, ¿sí? No todas las generaciones tienen eso, a David no le pasó, ¿cierto que no? Ni a ninguno de los otros. Estos profetas, Isaías, todos profetizaron de Cristo, ¿sí? Habacuc, Joel, Daniel, el mismo David, profetizaron de Cristo, pero no vieron que Él llegó. Ellos vivieron toda su vida con una noción de que eso iba a pasar, porque por la fe se cree, se intuye todas estas cosas, ¿sí? Y las que dejaron escritas en la Escritura, valga la redundancia. Pero ella fue junto con Simeón, y tal vez que quizá yo pensaría que Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, que les tocó ver ese momento, ¿sí? Y fallecer. En el caso de Simeón y Ana, fallecen, pero vivió 84 años dedicada ¿a qué? Porque el único momento, un highlight, digamos, usted sabe qué son los highlights, ¿no? Es como momentos que se resaltan de la vida de Ana. El único momento que resaltan de la vida de Ana, ¿cuál es? El momento en que ve a Jesucristo como un bebé en el templo y da testimonio de Él. Del resto no se menciona nada en 84 años. ¿Qué indica eso? Ella estaba esperando eso y su fe fue tan firme, tan clara, tan decidida, que permaneció 84 años al servicio de Dios, de acuerdo con una prioridad en su vida, ¿sí? Que a esto pocas personas llegan. Una prioridad es alinearse con los propósitos de Dios y vivir, ojalá, con nuestra vida honrándole a Él, sirviéndole a Él. Es lo mejor que le puede pasar al ser humano, lo mejor. ¿Sí? Entonces esta mujer vive 84 años. Ya va usted a ver cómo eso nos involucra a usted y a mí. Y al final vio a Jesús. Pero ella no tenía no tenía la garantía de que llegó a verlo. Simeón sí, porque Simeón se le profetizó que no moriría hasta no ver a Jesús, ¿sí? Entonces vamos a leer un poquito más de eso. Dejemos ahí un poco esto de Job que vimos y volvamos acá. En Lucas 2:36 y 37 y todos estos versos. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Mira la forma de servir, ya vamos a entrar en eso. Y esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. ¿Qué era lo que esperaban los judíos antiguos? La redención de Israel. ¿Sí? O sea, no es cualquier cosa. ¿Sí? O sea, tenían que estar con la mente puesta en la palabra profética. Los creyentes de hoy tenemos el mismo reto, sino que la diferencia es que debemos creer que Él ya vino. ¿Estamos de acuerdo? Y debemos vivir una vida, ojalá, de dedicación al Señor, sería lo ideal, mucha atención con esto, sería lo ideal, de dedicación al Señor, en espera de los eventos proféticos más próximos, que pueden suceder en nuestra generación o podrían no suceder, pero eso no cambia el hecho que debemos esperarlos. ¿Cuál es el evento profético más próximo, según la palabra de Dios? El evento profético más próximo es el rapto de la iglesia. Es lo más próximo. No hay nada que esté faltando antes de que las cosas vayan terminando, ¿sí? Sino que seamos raptados. El rapto de la iglesia, como sabemos, es lo que está anunciado en varias de las cartas del apóstol Pablo, que se nos dice que el Señor va a extraernos de la tierra justo antes de derramar su ira.
¿A quiénes? A la iglesia, a los redimidos, a quienes hayan creído en el Evangelio y hayan sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Sí? De eso también ya hemos hablado bastante. Hay uno que dice en Tesalonicenses sobre eso, que es muy bonito porque nos habla sobre eso. Y estaremos siempre con el Señor, dice al final. Permítame, lo ubico. Siempre con el Señor. Sí, 1 Tesalonicenses 4:17. Todas estas cosas son súper importantes. Y ya va usted a ver por qué. Porque por ejemplo, ¿qué le sucede a Ana? Mientras nos ubicamos en 1 Tesalonicenses 4:16, 17 y 18. ¿Sí? Son los versos que... ¿Qué es lo que le sucedió a Ana? Que ella le vio como sentido a invertir su vida en esperar la profecía y servir a Dios. Cosa que no es fácil llegar a esa convicción. Mucha gente no le va a encontrar sentido a invertir su vida en esperar una profecía y esperar que Dios se manifieste y dedicarle la vida al Señor. No, la gente lo que quiere es invertir toda su energía, todos sus esfuerzos, todo lo que tiene en crear un proyecto en esta tierra que sea lo más cercano a sus expectativas y sueños. Eso es lo que quiere la gente. ¿Sí? Algunos quieren casarse y quieren construir eso. Otros quieren ser profesionales y exitosos, quieren construir eso. Otros quieren viajar por el mundo y quieren construir eso. Otros quieren servir a la humanidad con algún invento novedoso. Todo eso puede ser muy bueno, vamos a ir mirando. Otros quieren dedicarse a una vida lo más libre de complicaciones que se pueda y van construyendo eso. Otros, el único proyecto que tienen es edificarse para sí mismos algo que los complazca. No tienen ningún objetivo de servir a nadie, ni a la sociedad, ni nada. ¿Estamos de acuerdo? Otros quieren tener hijos. Y así. Y entonces, ¿qué es lo que la gente construye? Pregunto, iglesia, ¿qué es lo que la gente construye? Construye un proyecto personal que es tan temporal y tan irrelevante como la vida misma que tenemos aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Porque vamos a hacer de cuenta que nosotros lográramos lo que queremos. Pues ya, quien se quiere casar se casa, lo consigue. Quien quiere estudiar, estudia y lo consigue. Quien quiera ser exitoso, estudia, se esfuerza, trabaja y lo consigue. Quien quiera viajar por el mundo, lo consigue. ¿Sí? Supongamos que eso fuera así, porque no todo se consigue, pero hagamos de cuenta que eso fuera así. Listo. Entonces, tu vida, tú te vas al sepulcro con una serie de satisfacciones personales, pero nada de eso es relevante de cara a la eternidad. ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿O sí lo es? ¿O será que a alguna persona le va a servir haber viajado por el mundo, haber tenido éxito, haber conquistado X sueños que haya tenido, expectativas? Si nosotros creemos en el lugar de tormento que es el infierno, ahí eso no hay memoria de todo lo que se haya logrado aquí, sino quizá el remordimiento de no haber tomado la alternativa tan fácil y accesible que era salvarse. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, cuando la gente muere, mis hermanos, y esto lo debemos tener claro, se apagan todos sus sueños y todo lo que haya construido no sirve para nada. ¿Estamos de acuerdo? Para él. Puede incluso que sea una persona que haya dejado un legado. Por ejemplo, pensemos en los legados que ha dejado la gente. Los grandes inventores, los inventores de las vacunas, por ejemplo, los inventores de la tecnología, por ejemplo, este Steve Jobs que murió, los pioneros de las tecnologías automotrices, todo eso, dejan un legado. Los vivos en el cuerpo, pero muertos en el espíritu, que hablábamos, nosotros disfrutamos todo su legado, pero ¿ellos qué? ¿Qué les pasa a ellos? ¿Lo están disfrutando su legado? ¿Les sirve de algo en el lugar donde están? Entonces uno puede decir, no, pero esa es una vida aprovechada. Es de provecho para la sociedad, pero no es una vida provechosa para ellos. Porque una vida bien aprovechada es lo que hizo Ana. ¿Sí?
Es decir, que nuestra vida esté centrada en prioridades, para que cuando nosotros pasemos a las fases que continúan después de que nosotros somos desnudados del cuerpo, después de eso estemos pues satisfechos porque el Señor nos dio la oportunidad y somos salvos. Pero lógicamente mucha gente no cree esto y es muy difícil tener estas nociones. Por eso es que Ana es importante, porque pasó 84 años de su vida esperando profecía, sirviendo al Señor. Uno dice, qué vida tan desperdiciada, yo me vuelvo a casar, diría alguna, ¿sí? ¿Sí? O alguna dice, porque mire que el matrimonio, de pronto con 7 años tuvo una probadita que le dijo, no, ni te metas nuevamente, ¿sí? 7 años de matrimonio, suficiente prueba para no volverte a encartar, pero entonces viaja, aprovecha. Si de pronto el tipo o la persona dejó dinero, o si quedaste acomodada, disfruta, atiéndete a ti misma, goza, ¿sí? No sé, cualquier cosa. No, ¿qué hizo ella? Se dedicó con ayunos y oraciones en el templo solamente para ver ese momento, que probablemente ella no sabía que le iba a tocar, el que sí sabía es Simeón. ¿Cierto? Y nosotros los cristianos de ahora, como el Señor nos ha tratado tan bien, nos ha tratado muy bien porque vivimos en una época de gracia, de posibilidades, donde disfrutamos todos los inventos, todas las comodidades, todo lo que hay a nuestra disposición, todo, ¿sí? No nos persiguen por nuestra fe y todo. Nosotros estamos a veces relacionándonos con un Dios a quien le queremos imponer nuestra agenda. Qué interesante. Y ni nos interesa, ni se nos pasa por la mente sus profecías, lo que Él va a hacer, no nos interesa, no, nosotros queremos es construir nuestro proyecto. Y si Dios lo puede bendecir, para eso estoy en la iglesia. Pues no, mi hermano, así no funciona. Si tú cambias el chip, la forma de llegarle a eso, te aseguro que te puede ir mejor, ¿sí? Porque no se trata de que te vaya mal de ninguna manera, sino que tu vida esté en dedicación al Señor y que de ahí se deriven todas las bendiciones posibles. ¿Estamos de acuerdo? Todas las bendiciones, porque se pueden derivar las bendiciones. Por eso es que Josué decía, ustedes verán a quién van a servir, pero yo y mi casa, ¿por qué? Porque lógicamente pues hay una retribución, ¿sí? Pero el sentido de prioridad de la gente debe cambiar. ¿Cuál es el próximo evento profético que viene? ¿Nos tocará a nosotros? ¿Nos tocará o no nos tocará? No, eso no nos toca a nosotros, eso siempre dicen y eso han muerto generaciones, lo que hablábamos la vez pasada, ¿sí? Hablábamos de que vendrán burladores que nos van a decir, ¿qué fue de la venida del Señor? ¿Qué fue? Ustedes no dicen tanto que viene, que viene. Entonces lo más fácil es decir, no, eso no viene, ni hablemos de eso, ni pensemos, construyamos, yo necesito tener casa, yo necesito construir este proyecto, mi trabajo, asegurar esto o aquello. Y en nuestra mente y nuestras prioridades por ningún lado aparece las verdades del Señor. Eso es una vida desperdiciada. ¿Por qué? Porque cuando la gente se dé cuenta que su castillo de cartas se cae. ¿Cuál es el castillito de cartas? Eso tan frágil que es construir en la carne y por la carne y para cosechar en esta vida. Eso es súper, súper frágil. Un viento lo puede derribar. Un proyecto nuestro lo puede derribar un viento si no está protegido por el Señor. ¿Estamos de acuerdo? El próximo evento, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, atención, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que ya hayan muerto van a resucitar primero cuando el Señor se manifieste en el aire, porque no va a tocar tierra ahí. En esta venida no toca tierra. Más adelante sí, 7 años después de esto sí toca tierra, ¿sí? Resucitan todos los santos que han muerto, sus cuerpos están aquí, y sus almas y espíritus están en el cielo, porque sus almas viven, y sus espíritus porque fueron vivificados, están en el cielo. El Señor va a hacerlos resucitar allí. ¿Sí? ¿Y qué sigue? Y nosotros los que vivimos. ¿Qué tal que nos tocara a nosotros esto, mi hermano?
Ana se le pudo pasar en la cabeza, ¿qué tal que a mí me tocara ver al Redentor en el cuerpo de un bebé? ¿Qué tal eso? Pues toca tener un panorama muy claro para invertir la vida y confiar que si me toca verlo, lo veo, y si no, igual el Señor se cumplirá. Porque nosotros creemos en un Dios que eterno, ¿cierto, iglesia? ¿O tu Dios es temporal? No, tus proyectos, o sea, haz tus proyectos. Cásate, construye. Casa, ponte en un plan de ahorro. Endeúdate prudentemente si lo necesitas y tienes lo que llaman los analistas capacidad de endeudamiento. Trabaja, amplía tu influencia laboral. Si es necesario capacitarte más, hacerte una especialización, un máster, qué sé yo, hazlo, perfecto. Pero con el sentido de prioridad bien puesto, ¿estamos de acuerdo? Incluso eso debe ser un director de nuestra vida. Sí, si tú quieres, si te sientes solo, pídele compañía al Señor, dile, Señor, dame un compañero. Eso es para los jóvenes, ¿sí? Porque si usted ya, por ejemplo, se divorció una vez, pues yo le diría que mejor sea como Ana. ¿Sí? Que se va a estar enredando usted allí, en relaciones fallidas, en relaciones tormentosas, en tratar de ajustar incompatibilidades. No, pero es que usted no sabe, pastor, lo difícil que es estar solo. Yo lo único que sé, mi hermano, que cuando yo me casé, no me casé porque sintiera pues soledad, ¿no? O sea, lógicamente he encontrado un complemento muy bacano, eso sí, con mi esposa, ahora con mi hijo mucho más, todo. Y le veo el valor a la familia, sí se lo veo. Pero si eso no está tan claro y es viable y es sostenible y es sano, mejor ni te metas, ¿sí? O sea, de lo que se trata es de que nosotros vivamos tranquilos y tengamos las prioridades bien claras, ¿cierto? Y todo lo que podamos vivir en esta tierra, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Lo bueno, lo malo, las concesiones, lo bueno. Eso no significa que tú tengas derecho a gozarte. En la medida que tengas posibilidades, hazlo. Pero con el sentido de prioridad bien puesto. Por ejemplo, a una persona que de pronto por las cosas de la vida, porque la vida es compleja, uno quisiera poner en plantilla las cosas, por ejemplo, ¿por qué no funcionó este matrimonio? Y como una plantilla pegarlo a todos los casos, no, eso no se puede, la vida tiene sus complejidades. Si hay, por ejemplo, un fracaso, pues lo mejor sería que te quedes solo si te es posible, si puedes mantenerte sin pecar, pues lo ideal, sin entrar en concupiscencias y en esto, y que trates de organizar tu vida así, como Ana. Y vas a vivir una vida con unas restricciones, pero también con unas concesiones de Dios, con un sentido de prioridad. Ahora, si tú le dices, pero Señor, dame, yo quiero, capaz hasta que te lo da, ¿sabes? Porque Dios es bueno. Y recordemos que nosotros estamos orándole a nuestro Padre y nuestro Padre nos escucha, ¿cierto? ¿Pero sabe por qué nos escucha? Porque hemos sido adoptados. A los muertos espirituales que hay afuera no los escucha. Y a los muertos espirituales que hay en la iglesia, porque pueden haber muertos espirituales, ¿quiénes son los que no han creído en el Evangelio? Tampoco los escucha, dicen. Tal vez te lo da, pero tú ten claras las cosas. ¿Sí? ¿Qué es una vida bien invertida? ¿Qué es una vida bien invertida? ¿Y qué no lo es? ¿Sí? A la luz de la palabra de Dios, porque en el mundo pues hay toda suerte de estereotipos y modelos que no los podemos tomar para nosotros porque son antagónicos al Señor. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, entonces nos vamos a unir los que estamos vivos con los que están resucitando, que su cuerpo y su espíritu y su alma se están fusionando de nuevo, seremos glorificados y recibiremos al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y ahí usted, mire, si nosotros, pongámosle un poquito de escenografía al asunto, ¿sí? Imaginemos que usted estaba construyendo su casa
y de repente, ¡pum!, el rapto, y usted fue de esos de buenas, que se fue, porque eso sería lo mejor que nos puede pasar, porque si no es así, eso sí se pone grave, hermano. Ahí sí, como decía el apóstol hoy, los que se quedan tienen que morir profesando la fe, y si no mueren, al lago de fuego. Gravísimo, ¿sí? Y usted va a ir viendo que usted se va elevando y su cuerpo comienza cambia en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra de Dios. Sus debilidades desaparecen, tenía una lumbalgia y se le va, ¿sí? Tenía un defecto y desaparece, y ahí se queda la casa. Y ahí se queda, incluso se puede quedar la pareja. Por eso dice que estarán dos en una cama y el uno será tomado y el otro será dejado. Y ahí se queda, si estaba la plata en su cuenta y no la alcanzó a sacar, se queda. Y si la alcanzó a sacar, también. ¿Sí? Porque hay gente que dice, no, si se dice que el Señor va a volver, no, pero que espera que me gradúe y que venga. O me caso y que venga, ¿sí? Mire, en ese momento va a valer, no, pues, nada eso, ¿sí? Y vamos a ir dejando atrás esa vida que invertimos, pero nos va a esperar una vida, hermano. No, pues es que no hay palabras, hermano. Lea la palabra de Dios para que se le ilumine su mente y sepa lo que nos espera. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Él ha preparado, Dios ha preparado para los que le aman. Y esas cosas que ojo no vio no están en la tierra, porque aquí las vemos. ¿Estamos de acuerdo? Están en la eternidad. Pero tu vida va a ser directamente bendecida aquí en la medida que estas prioridades estén claras. Y luego cuando el Señor nos tome en el aire, no, pues ahí se acaba todo, hermano. Ahí ya que uno pues ya que importa, ¿cierto? Todo, se acaba el dolor, se acaba las dificultades. No, es maravilloso. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Y que si hay alguien difícil de ilusionar, eso soy yo y ustedes lo saben, los que me conocen poquito, ¿sí? Porque tengo una mente como un poco gris, la verdad. Yo lo he hablado con mi familia, con mis cercanos, ¿no? Gente cerca de mí tiene la mente más colorida, más bonito, así que sí. Pero yo honestamente, así, o sea, no es que me emocione con cualquier cosa. Pero esto a mí sí me emociona. Porque qué tal que nosotros seamos como Ana, que le tocó ver ese momento, esa transición. Ahora, pero qué tal que no. ¿Podrá usted perdurar en la iglesia? ¿Podrá usted servir al cuerpo de Cristo? ¿Podrán sus convicciones resistir? ¿Será que usted está en su proyecto personal tan empecinado que al ver que de pronto estas cosas no le salen o cualquier cosa, usted va a abandonar su profesión de fe? ¿Podrá usted hacer un aporte a las cosas del Señor, creer en lo que Él va a hacer, creer en lo que viene proféticamente, porque eso fue lo que hizo Ana, sin titubear? Póngale a eso 84 años, ¿podremos? Difícil, ¿cierto? Por eso es que al cristiano hay que prepararlo para aguantar. No hay que decirle, no, es que el Señor va a restaurar tu hogar, vas a hacer esto, vas a construir la casa de tus sueños, vas a tener carro, No, espera un momento. ¿Qué irresponsabilidad es eso? Porque nosotros no podemos poner a Dios en servicio nuestro. Lo que sí podemos hacer es ponernos nosotros en servicio del Señor y de sus verdades. ¿Cuántos lo creen eso? Bueno, es muy importante, porque si no lo creemos, pues grave. Entonces, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, versículo 18, leamos eso, alentaos, aliéntese tu corazón, los unos a los otros con estas palabras. Imagínense que en la iglesia del principio no se alentaba los unos a los otros diciéndole vas a conseguir trabajo, vas a hacer esto. No, te aliento con que el Señor viene. Y es posible que seamos la generación que toque ver eso. Es posible, pero puede ser que no. ¿Estamos de acuerdo? Es posible. Ahora, cuando tú alineas tu mente
tus energías, mucha atención, e inviertes tu vida en el reino de Dios, ¿qué promesa hay? Esa promesa que nosotros mencionamos muchísimo, más buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia y todo. Eso es buscar el reino de Dios. ¿Sí? Eso es buscar el reino de Dios. Incluso orar, porque tú sirves cuando oras por tus situaciones, pero también cuando oras por los otros para que conozcan al Señor. Y aquí me quiero detener un momento antes de seguir. El servicio, ¿qué es una vida bien invertida? Que nosotros podamos servir desde nuestras posibilidades al Señor. Entre más posibilidades tengamos, mejor. Por ejemplo, usted puede servir con oraciones y los invito a que oren por la gente que está en sus alrededores, que está perdida, que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Oren por ellos, eso es un servicio, ¿sí? 2, les encargo, prediquen. Un cristiano que no puede predicar es un cristiano que no está en tela de juicio su convicción, ¿sí? Prediquen a los que están en necesidad, invítenlos, no los atropellen con doctrinas densas, solamente díganle lo esencial, enséñenlos, invítenlos a la iglesia. Felicito porque hay personas que lo hacen, ¿sí? Denles la oportunidad. Ahora voy a decir algo que me parece importante. Cojan el canal de Salem, el ICE Salem, y nuestro canal el pequeñito, el ICE Salem Betel. Miren qué prédicas pueden dar respuesta a necesidades de la gente, porque ahora las estamos titulando. Interiorícenlas y vayan y prediquen. Vayan y prediquen. Vayan y enseñen y traigan a la gente. Yo les confieso algo, yo no puedo hacer esto solo. ¿Sí? No puedo hacerlo solo. Yo a muchos de mis amigos los he llamado, algunos me he sentado con ellos, les he predicado, unos me respetan por mi fe, algún fruto ven, han venido, han ido, bueno, en fin. Mi trabajo sin duda es muy diferente, es como capacitar a ustedes, ¿sí? Pero ustedes lo pueden hacer. Pero tráiganlos porque si no los traen o no los vinculan con las doctrinas, pues no van a ser edificados. Es que tienen que ser edificados en las verdades. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dices, pero pastor, es que yo no tengo como mucha habilidad, yo soy torpe para hablar, no, aparte no me siento con el conocimiento suficiente para predicar, para darle un mensaje a la gente que pueda serle de bendición. Bueno, sírvelo con tu testimonio, ¿cierto? Que puedan ver en ti una persona que no está en servidumbre al pecado, que está organizadamente invirtiendo bien su vida, como Ana, ¿estamos de acuerdo? Si te parece que esto es invertir mal la vida, pues desde ya te digo, replantéate lo que vas a hacer. Con respeto se los digo. Incluso arriesgándome que alguno de ustedes me diga, no, pastor, usted lo que me dijo me hizo caer en cuenta, yo no sé qué estoy haciendo aquí, me voy. Replantéate lo que vas a hacer. Si tú crees que estar viniendo semana tras semana y no es una forma correcta de invertir la vida. Pero si ya vas a venir, entiende tu rol, ¿estamos de acuerdo? Entiende tu rol y ponte en la tarea. Porque mire, en el mundo pues hay gente, por ejemplo, que tiene actividades muy bacanas para realizar. Yo estaba pensando, por ejemplo, en las profesiones más interesantes, que uno dice, ojalá uno le pagaran por hacer eso. Pensemos un momento en eso. Por ejemplo, qué rico que nos pagaran por jugar fútbol, ¿cierto? Como los futbolistas. Y sobre todo con lo que le pagan a los futbolistas, a cierto nivel de futbolistas. Qué rico, ¿cierto? Hacer lo que uno le gusta y encima que le paguen. Chévere. Pero nosotros, si alguien tiene esa posibilidad, esa no es una inversión correcta de la vida. Pero si tu don está allá de pronto y te pagan, pues bien, pero tienes que tener prioridades correctas. Otro trabajo bacanísimo, por ejemplo, es que le paguen a uno, a quienes les gustan los videojuegos, por jugar videojuegos.
otros por viajar. Ahora hay una cantidad de youtubers y travel bloggers que la pasan buenísimo, la pasan solo viaje y viaje, hermano, y uno dice, y yo acá metido, me parece, no, ¿qué es lo que hice yo mal? Y peor en la iglesia. Pues te cuento una cosa, yo quiero conocer el mundo cuando Cristo lo gobierne. Es muy interesante viajar, conocer sitios, conocer la cultura, disfrutar la libertad, por ejemplo, de estar viajando, de tener una actividad nueva todos los días, bien. Pero este mundo está bajo juicio. Mejor nos invertimos al Señor en nuestras vidas de la manera en que tengamos posibilidad y así estamos invirtiendo bien nuestra vida. Como Ana, ¿estamos de acuerdo? Para que no nos va a coger sin preparación el tema del próximo evento profético, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, mis hermanos, porque nosotros debemos pasar de pensar en las cosas que hacemos como una obligación y más debe ser de convicción estar en la iglesia. Entonces les digo, sirvan al Señor, prediquen. Bueno, ¿qué otra forma? Sirviendo al Señor con el testimonio. ¿Qué otra forma? Si tú tienes algún asomo de facilidad musical, sirve al Señor, porque eso le gusta al Señor. Hay gente que sirve con su tiempo viniendo a asear, bien, los felicito. Otros que vienen a interceder por las almas, bien. Cualquier cosa que pueda ponerte más en servir al Señor, no solamente es una buena forma de invertir la vida, sino que te va a retribuir poderosamente el Señor. A mí me contaban el caso, por ejemplo, de una hermana que tenemos en una de nuestras iglesias en Colombia. Ella es máster en una de estas químicas farmacéuticas, ¿sí? Y tiene un trabajo súper demandado y súper bien remunerado. Y me contaban el testimonio, lleva años, cerca de 15 años. ¿Sabe qué hace en la iglesia? Ese cerebrito organiza a las de danzas, toca un instrumento, es líder, ora en la iglesia y tiene una de las llamas más fructíferas de nuestro ministerio. Todo mi respeto para esa señora. ¿Sí? Y tiene un trabajo, hermano, súper gratificante y súper demandante en tiempo. Pero la persona que me hablaba de esta persona me decía, nunca ha pedido permiso. Ahora, eso no es que esté anormal. Si usted alguna vez pide permiso, no pasa nada, tranquilo. Pero lo que le quiero decir es los modelos, ¿estamos de acuerdo? Y ha tenido posibilidades de una cosa, de casarse del otro, y el Señor le ha dado sus comodidades, sus posibilidades, pero nunca ha menospreciado su servicio. ¿Sabe qué le va a pasar? Que el Señor, cuando nos lo recoja o muera, sus proyectos terrenales van a quedar atendidos en la justa medida que se deben atender, porque los proyectos terrenales sí hay que atenderlos, pero en justa medida, y va a ser galardonada muy distintivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué de nosotros? Porque usted tiene que pasar de solo venir a tener un rol más activo. Y felicito a quienes están en actividades, yo les valoro eso. Y créanme que el Señor más, porque si yo soy injusto y me doy cuenta, lo mismo que mi esposa, cuánto más el Señor no se va a dar cuenta cada acto de fe con el cual tú sirves, te dedicas e inviertes tu tiempo, tus horas y tu energía en servir al Señor. No nos pide que seamos como Ana, que estemos día y noche, ¿o sí? Porque eso dice de Ana, ¿cierto? Que estaba día y noche. Aquí estamos 2 veces por semana, ensalemos unas cuantas, en el mejor de los casos quienes van, a lo cual también los animo a que vayan, ¿sí? A capacitarse para servir, no se trata de ir a calentar un puesto allá. Y día y noche, imagínense si llevamos 1 año sin reunirnos. Pero ahora necesitamos gente que crea y que se anime
Yo veo mucho desánimo en ciertas personas. Como quien dice, no, eso es lo mismo, y volvimos, y lo mismo, y lo mismo. Y desánimo en los servicios, en las actividades. Sentido de prioridad. Porque para pasar 84 años esperando algo, sí, complejo, ¿cierto? Ese término de tiempo no es una vida entera, eso es más que una vida. Entonces yo les animo, mis hermanos, a que tengamos este sentido de prioridad. Vamos a ir terminando con algunos versos de la Escritura que nos ayudan a reforzar. Gálatas 6:8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Entonces toda inversión en la carne es fútil, es fallida, es infructuosa a nivel eterno. Hay que atender todo, atiende tus estudios, atiende todo, pero no te olvides del sentido de prioridad. Y les animo, sirvan al Señor, mis hermanos. Busquen la manera de encajar en su cuerpo. Si tienes una convicción verdadera, escúchame, no se trata de que sirvas porque necesitamos colaboradores, no. Yo oro lo que el Señor mandó a que debemos orar. ¿Qué oro yo? Mi oración es, Señor, por favor envía obreros a tu mies. El Señor Jesús mandó que oráramos así, dijo, pedirle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo le pido, envía obreros. Entonces, la idea es que tú colabores, que tú te integres al cuerpo en colaboración al propósito de Dios, no el tuyo. Por voluntad personal, por voluntad. Si no lo deseas, no hay ningún problema. Invierte tu vida en lo que tú quieras. Si a ti te parece bien venir una vez por semana, ven una vez por semana. Si a ti te parece bien venir 2 veces por semana, ven 2. Pero te quiero decir, observa esto. Observa esto. ¿Sí? Para que veas lo que es una vida bien invertida. Solo te digo eso. ¿Sí? Pero entonces, ánimo. Dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tus obras por las cosas de Dios, por el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que este mensaje lo crea más gente. Que la gente que está condenada salga y que le podamos servir a los santos para edificación. Sus servicios son valiosos, se los digo, sus servicios son valiosos. Pero se necesita más gente sirviendo, involucrada, más gente compartiendo, más gente invitando, más gente orando por las almas perdidas, más gente con disposición de tiempo, de energías a las cosas del Señor. Yo siento que el Señor les va a demostrar cuán fiel y poderoso es guardando a sus siervos y bendiciéndolos. El favor de Dios te puede llevar más lejos a ti que tus propias fuerzas y tus propios proyectos. Si lo cree, le sugeriría yo que invierta bien su vida. Mas el que siembra para el Espíritu, el Espíritu segará vida eterna. Entonces Ana, que no viajó por el mundo, Ana, que no se volvió a casar, Ana, que se pasó su vida en el templo, pero no religiosamente, sino sirviendo, está más recompensada hoy que cualquier otro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, no nos cansemos para los que ya lo hacen, porque yo sé que hay mucha gente y tengo que decirlo con toda sinceridad. Bien por los que lo hacen. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no, ánimo. Yo sé que, miren, a ustedes les ha tocado muchos de pioneros, servir al Señor en rutinas, en situaciones. A veces no sabemos cómo podemos. Averigua eso, averigua cómo puedes tú serle más útil al Señor de lo que ya eres. Invierte tu vida en tus prioridades, en eso. Va a ser una enorme diferencia en el día postrero, no tanto ahora, pero ahora también. Bien. Gálatas 2:20 y terminamos. ¿Cómo hay que vivir esta vida? Con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, nuestros proyectos nunca tienen más importancia que el Señor, ¿sí? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, esos son los redimidos, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Quien no sirve al Señor y no vive para Él, ha desechado la gracia de Dios. ¿Por qué lo digo? Por el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, le entrego mi vida al Señor, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me mostró su gracia. O sea, ya tú eres un salvo. Esto no se trata de que sirvo para serle más agradable al Señor, no. También tiene una connotación, pero no de justificación, sino de relación con Él. Eso es muy básico entenderlo. Y hay un verso que quisiera citar brevemente, que está en 2 Corintios 5:14. Me gusta mucho, porque dice de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, o sea, Cristo murió por todos nosotros, ¿cierto? Lo hemos estado estudiando hasta la saciedad. Luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién hay que vivir? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso, mis hermanos, es una vida bien invertida. Eso es. ¿Sí? Claro, no la va a pasar igual una persona así que una persona que lo tiene todo, que ha proyectado su vida en el mundo. Pero lo de ellos es perecedero y lo nuestro es perdurable. Vamos a orar.